Si estás en un plan de ahorro o estuviste en un plan de ahorro y no sabes si te corresponde cobrar algo de dinero de parte de la administradora del plan, incluso de la concesionaria, te voy a contar 4 situaciones habituales en las cuales hay dinero para cobrar y en algunos casos no lo están pagando o quizás están dando vueltas para pagártelo. Uno de los casos es cuando aportaste haberes, es decir, que fuiste pagando cuotas y te diste de baja ya sea por renuncia o porque dejaste de pagar, siempre que no hayas retirado el vehículo, obviamente. En esos casos, la administradora va a tener que pagarte esos haberes netos que hayas aportado. Segundo caso, los intereses sobre esa liquidación que te tendría que pagar cuando finaliza el plan. Tercer caso es el tema de las demoras en las entregas de los vehículos cuando pasa el plazo estipulado en el contrato para entregarte el vehículo, te deben una indemnización. Bueno, esa multa la tienen que pagar y también hay que actualizarla por tasa de interés. Y el cuarto caso es cuando se produjeron daños y perjuicios, entre ellos exceso de gastos de patentamiento, entre otras cuestiones, donde también ahí se podría reclamar una indemnización o resarcimiento por los daños y perjuicios. Bueno, como te estaba diciendo, hay varios casos en los cuales las administradoras de planes de ahorro tienen que pagarte y o el cliente no sabe, es decir, el adherente al grupo no sabe que le tienen que pagar, que les puedo asegurar que son muchísimas las personas que están en esa situación. De hecho, me pasa cuando hacemos consultas virtuales por algún tema y surge el tema del plan de ahorro y ahí la persona al comentarme que terminó de pagar un plan hace un montón de años y que le van pagando cada 3 meses o cada 6 meses o que le deben todavía parte de sus haberes y pasa el tiempo y nadie responde o no le dan una respuesta concreta o no le dan la liquidación que corresponde. Bueno, en esos casos hay que comenzar con las intimaciones. Siempre es conveniente hacer los reclamos y que esos reclamos queden en algún tipo de registro. A veces, ayer justo estaba hablando con una clienta que me comentaba esto, que había hecho el reclamo a través del WhatsApp del concesionario. Bueno, siempre la recomendación en casos como ese es hacer un mail o comunicarse de manera telefónica o mejor si hay una carta documento que es un documento fehaciente hacia la administradora para poder saber cuáles son los montos que están siendo adeudados, cuál es la liquidación actualizada, bueno, y toda la información relativa a esos haberes que no fueron pagados, es decir, el reintegro de las cuotas del plan que se dejó de pagar o que se renunció en algún momento a lo largo de los años de contratación. Después, el otro tema importante es el tema de los intereses en el pago de esas liquidaciones. Cuando se hace la liquidación final, la administradora la tiene que hacer obligatoriamente cuando finaliza el grupo. Entonces, veo casos en los cuales les llega alguna liquidación un año después o incluso hasta 2 años después. En los casos en los que llega, hay otros casos en los cuales hay que trabajar desde esa situación en la cual nunca les mandaron la liquidación final, habiendo el grupo finalizado hace un tiempo largo. Esa obligación la administradora del plan la tiene que cumplir y en el caso que no la cumpla, habrá que accionar para que así lo hagan. Y en el caso que sí envíen la liquidación, bueno, hay que ver cuándo se tenía que pagar esa liquidación y en función de la cantidad de haberes habrá que hacer el cálculo de intereses hasta que se pague el total de la deuda.
Después el tercer caso que les decía es cuando la automotriz o la administradora demoró en hacer la entrega del vehículo. Bueno, en esos casos también, como ya les comenté en algún otro video, ahí hay que reclamar o se puede reclamar la multa por demora. Esa multa por demora es una indemnización contractual, por darle un nombre, y lo que hay que hacer ahí es reclamarlo a la administradora, y en el caso que no lo paguen o lo paguen pasado el tiempo estipulado, bueno, ahí habrá que comenzar con el reclamo y eventualmente pagarán la suma actualizada por intereses también. Y el último caso es el caso de los daños y perjuicios. Esto es algo que se consulta bastante, me lo consultan bastante, porque a veces las demoras en las entregas o la falta de los pagos en los tiempos correspondientes hace que se generen daños y perjuicios, que son consecuencias de la falta de cumplimiento por parte de la administradora del plan. Incluso el tema de la demora en la entrega podría también caber la posibilidad de reclamo de daños y perjuicios. Siempre hay que ver el caso en concreto, ¿no? Hay que analizar bien cuáles son esos daños y si tienen relación directa y si se pueden reclamar o no. Y en el caso de las demoras en las entregas también está todos los gastos que se hayan tenido como consecuencia de la falta de entrega oportuna. Entonces ahí también podría caber un reclamo por daños y perjuicios. Y el tema de los gastos de patentamiento, que eso es algo que ocurre bastante cuando no se hacen las discriminaciones correspondientes de los gastos de patentamiento que se están cobrando, o se está cobrando una suma en exceso. Vieron que cuando se solicita, la pregunta del cliente es, bueno, ¿y cuánto tengo que pagar para el retiro? Bueno, ahí empiezan los números exorbitantes en muchos casos que, bueno, hay que afinar el lápiz y ver bien a ver qué es lo que se está cobrando y eventualmente hacer el reclamo que corresponda. En estos casos que les digo, son situaciones en las cuales las administradoras tienen que pagarle al cliente o al adherente del grupo sumas dinerarias. En algunos casos no se sabe bien qué es lo que cómo lo van a cumplir, porque se pretenden hacer entregas de accesorios o algún otro bien relacionado con el vehículo. La realidad es que tienen que ser pagos dinerarios. En algunos casos sí se estipula que sea reconocido o imputado dentro del plan, y eso es en los casos en los que todavía no hubo una liquidación del grupo. Si ya hubo una liquidación del grupo, no hay otra opción más que la transferencia de dinero a una cuenta de la que es titular el adherente a ese grupo. Y después quería comentarles el tema de que también me lo consultan bastante: ¿qué pasa cuando pasa el tiempo y la administradora no cumple con estos pagos? Bueno, acá hay que diferenciar situaciones. La situación se modifica si el grupo ya está liquidado y ese grupo no tiene fondos, o si el grupo todavía está en curso y tiene fondos disponibles para hacer los pagos. En el primer caso, en ambos casos, nosotros iniciamos siempre en el estudio con una entrevista virtual de asesoramiento personalizado, y esto hace que pueda haber cada caso en concreto para evaluar
en concreto pasos a seguir. Pero acá les quería traer algunos lineamientos generales en cuanto a los reclamos. Lo que hacemos habitualmente en casos tradicionales es, si después de esa entrevista vemos que el caso es viable para hacer algún reclamo, entonces ya se comenzarán con las intimaciones a la administradora o al concesionario o quien tenga que hacerse cargo de pagar este reclamo. Y en el caso que no tengamos respuesta, entonces ya se hace una mediación prejudicial. ¿Para qué hacemos la mediación? Para intentar lograr un acuerdo y además es obligatorio antes de iniciar un reclamo judicial. No se podría iniciar un reclamo judicial por un cumplimiento de contrato si no hay primero una mediación, ya que la mediación previa a los reclamos judiciales son obligatorias en este tipo de casos. Y si se llega a un acuerdo, maravilloso, firmamos el acuerdo y si no lo cumplen, eso se puede reclamar judicialmente. En general son cumplidos los acuerdos de mediación, por lo menos en mi experiencia de casi 30 años que hace que hago este tipo de temas. Y luego les decía que hay una diferenciación de acuerdo a si se finalizó con el grupo o no y si hay fondos dentro del grupo o no. ¿Por qué? Porque en los casos en los cuales no hay fondos suficientes en los grupos, se suele ir a la mediación, no se llega a acuerdo y se va a un reclamo judicial. Si hay fondos es más factible, es más probable que podamos lograr acuerdos, que siempre sugiero hacer acuerdos porque son más rápidos, porque quizás en 2 meses tenemos resuelto el caso y luego ya el cliente cobra ese dinero, como les decía, en general por transferencia bancaria, o si el grupo todavía, si la adherente todavía tiene cuotas en el grupo, hay casos en los cuales también se puede hacer una imputación a cantidad de cuotas restantes y entonces ya finaliza de pagar y así se recupera el certificado de baja de prenda, que es un punto bastante conflictivo en estos momentos y que voy a hacer, les prometo, algún video referido a eso específico, porque hay mucha tela para cortar con ese tema, sobre todo en los casos en los que están con medidas cautelares activas y hay muchas consultas y preocupación por ese tipo de temas. Bueno, como les decía, entonces pasamos la etapa de intimación, pasamos la etapa de mediación y en algunos casos, por suerte son los menos, depende del tema también, vamos a reclamo judicial. En los casos de reclamo judicial, ahí habrá que ver específicamente cuál es el caso. Se tratan también de resolver con un acuerdo ante el juez y si no se logra un acuerdo ante el juez, bueno, entonces ahí ya se abrirá el juicio a prueba y luego el juez dictará sentencia y se cerrará el expediente de esa manera. ¿Cuánto demora? Bueno, eso depende. Las mediaciones en general son bastante rápidas, quizás en 2-3 meses tenemos resuelto el tema. Ahora, cuando vamos a juicio, va a depender de si logramos un acuerdo con el juez y la otra parte para finalizarlo. Quizás a los pocos meses se pueda finalizar. Ahora ya cuando pasamos a la apertura a prueba y se tienen que hacer todas las pruebas ofrecidas y luego el juez tiene que dictar sentencia, ahí hablamos de un poco más de tiempo. Pero bueno, habrá que ver el caso concreto. Bueno, espero que les haya gustado. Les conté un poco rápidamente, les resumí cómo son este tipo de casos y qué es lo que se puede reclamar. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Ya saben que se pueden suscribir al canal y dejar like. También pueden hacer clic en la
campanita de notificaciones para que les avise cuando subimos un nuevo video. Y ya saben que pueden dejarme en los comentarios o compartir los videos, que eso sé que lo hacen bastante, y se los agradezco porque es información que resulta muy útil, o por lo menos es lo que me van comentando ustedes, o las personas a las cuales les llegan los videos que son compartidos. Muchas veces me dicen, no, porque tal cliente tuyo está suscripto y me va compartiendo los videos. Bueno, les agradezco a todos el participar de esta comunidad, que somos un montón. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.